Buenas, continuamos con el tema 1 de balance de masa y energía. En esta tercera parte vamos a seguir viendo diferentes tipos de problemas. En este vamos a ver uno que denominé problemas tipo 2. Este tipo de problema lo vamos a ejemplificar con el proceso de obtención de la harina de pescado. La harina de pescado es un producto comercial que, a pesar de que en nuestro país no es ampliamente consumido ni distribuido, en otros países de Latinoamérica como Chile, Argentina, Perú, Panamá, es bien consumido y se produce a nivel industrial. ¿Okay? En esta harina, bueno, consiste de la obtención a partir del pescado, ¿ok? De un producto que es deshidratado, como lo es la harina de pescado. En el proceso de obtención de la harina de pescado no solo se obtiene harina de pescado, sino también se obtiene como producto secundario lo que sería el aceite de pescado. En este tipo de proceso, para obtener harina de pescado, se emplean pescados, obviamente, que generalmente pues son aquellos tipos de pescado que no son comercialmente consumidos de otra manera, bien sea por su tamaño o por los sabores que esto genera. Podemos obtenerlo o utilizar lo que llaman pescado industrial, que es el pescado capturado con la finalidad de producir harina, la harina de pescado, y generalmente está constituido por especies como lo que sería la sardina, la anchoveta, la caballa, el jurel, que son pescados que bien sea son de gran abundancia y de fácil captura, pero que por su alto contenido de materia grasa se encuentran expuestos a una rápida oxidación que les confiere sabores fuertes que la aprobación no acepta, o que por su pequeño tamaño son muy difíciles y delicados, y a veces no resulta práctico elaborarlo o procesarlo de otra forma, por lo que se utilizan directamente para la obtención de harina de pescado. ¿Okay? O también pudiéramos utilizar lo que se denomina en la industria de pescado especies acompañantes, es decir, son especies diversas que aparecen en la red en pequeñas cantidades que acompañan a el tipo de pesca principal, pero que tienen escaso valor comercial, por lo cual se utiliza para la obtención de harinas de pescado o los excedentes de pescado, que es el pescado no vendido, o residuos de fábricas de fileteado y de fábricas de conserva, ¿ok? Entonces, generalmente lo que serían las cabezas, las vísceras, el esqueleto, la espina, la piel y las escamas son la principal materia prima para la industria de harina de pescado. Este tipo de excedentes de pescado se emplea mucho en lo que sería en la industria harinera de Argentina, Brasil y de Uruguay. En este proceso, entonces, bueno, los buques pesqueros, previa pesada de la materia prima, desembarcan su material en lo que serían las industrias procesadoras de pescado, en donde la materia prima es almacenada, luego obviamente de realizar un proceso de verificación de la calidad de la materia prima. Puede ser almacenada o puede ser pasada directamente al procesamiento. A la etapa de procesamiento consiste de diferentes tipos de procesos, como lo son la cocción, el prensado, la decantación, la evaporación, el secado, la purificación, lo cual va a permitir la obtención final de harina de pescado y de aceite de pescado. ¿Ok? El proceso de elaboración de harina de pescado consiste básicamente en lo que sería la separación de los tres componentes principales de la materia prima, que son agua, aceite y sólido, ¿ok? Lo más completamente posible realizar esa separación con el objeto de obtener un producto estable, concentrado en proteínas y con niveles de agua tan bajos que no permitan el desarrollo microbiano. Existen diferentes métodos de elaboración, pero el que vamos a presentar acá es el que se conoce como prensado húmedo. A continuación,
les coloco el diagrama de bloques de un proceso de elaboración o de obtención de harina de pescado, el cual fue adaptado de un trabajo presentado por Silvia Ortiz Dolores en el 2013. Entonces partimos de la materia prima, que como les dije anteriormente, puede ser jurel, puede ser anchoas, pueden ser sardinas o restos de pescado, ¿ok? O pescado acompañante. Esa materia prima entonces es almacenada en los pozos de recepción, ¿ok? Si es almacenada por un tiempo prudencial, debe añadirse preservantes y hielo durante el almacenamiento antes de entrar a la etapa de cocción. En esta etapa de cocción, la materia es alimentada a lo que se llaman los cocedores, ¿ok? Donde es sometida a un proceso térmico con vapor a temperaturas que se encuentran entre los 95 y 100 grados centígrados por un tiempo entre 15 y 20 minutos. La etapa de cocción tiene tres objetivos principales que son el primero, esterilizar, el segundo, coagular las proteínas y tercero, liberar los lípidos retenidos en la materia prima, que como se sabe, queremos obtener harina de pescado y aceite de pescado. El calor aplicado durante el proceso de cocción detiene la actividad microbiana y enzimática responsable de la degradación del pescado, logrando así su esterilización. Y la buena cocción entonces va a asegurar la calidad microbiológica del producto final, siempre y cuando se mantengan las condiciones higiénico-sanitarias en el resto del proceso de la línea de producción y no haya una contaminación cruzada o secundaria. Además, el calor produce la desnaturalización de la proteína y su posterior coagulación, lo que provoca la ruptura de la membrana celular que permite una liberación del agua fisiológicamente ligada y de los lípidos retenidos dentro de la membrana celular, ¿okay? Lo que va a facilitar la separación de estos componentes en las etapas siguientes de prensado. En algunos procesos industriales se puede tener una etapa intermedia entre la cocción y el prensado, que es una etapa preestrujado, se conoce, o de preestruje, en el cual se realiza de tal manera de eliminar el líquido que se libera de la cocción en un tamiz vibratorio o unos tornillos antes de entrar a la prensa para optimizar así el proceso de prensado. ¿Okay? En esta etapa de preestruje, como se está eliminando gran parte del líquido, entonces tenemos dos corrientes, una que sería el líquido estrujado, que está compuesto principalmente por agua, aceite y sólidos disueltos, los cuales van a ir después a una etapa de tratamiento, como que vamos a mencionar posteriormente, y tenemos otra corriente que serían donde están la mayor cantidad de sólidos que igualmente se encuentran mezclados con cierta cantidad de agua. En la etapa de prensado, entonces lo que se hace es que se somete la materia prima a un prensado mecánico, de ese material que viene del proceso de cocción y que tiene por objetivo principal, eliminar la mayor cantidad de agua posible para permitir un proceso de secado lo más óptimo posible, que es la siguiente etapa. Y además extraer el aceite contenido en el pescado, el cual eliminamos en esta parte. Entonces por eso es que en la etapa de prensado igual tenemos dos corrientes, una que se llama licor de prensa, que es donde está contenido el aceite, y otra que se llama torta de prensa, que es donde se encuentran todos los sólidos que van a conformar la harina de pescado. ¿Okay? La obtención de una buena torta de prensado depende fundamentalmente de la calidad de la materia prima y de las condiciones que se haya realizado en la cocción. Luego entonces tenemos dos corrientes, una que va hacia la izquierda como vemos acá, que es el licor de prensa, que se va a unir en el proceso de decantación con el licor estrujado, y luego venimos entonces con la torta de prensa. Si vamos al proceso que se encuentra hacia el lado derecho,
entonces tenemos lo que se llama el tratamiento de los líquidos de prensa que vienen del proceso de prensado o del proceso de Pfefferhugen, en donde, como este material está compuesto por una mezcla de agua, aceite y sólidos insolubles, que generalmente son proteínas, y sólidos solubles que también están compuestos por proteínas y también por vitaminas y minerales, entonces lo que se quiere en esta etapa que se presenta acá, que está compuesta por la decantación, centrifugación y evaporación, es separar las distintas fracciones utilizando principalmente la fuerza centrífuga, aprovechando su condición líquida y las diferencias de densidades que existen entre los diferentes componentes. Es por ello que en los decantadores, que son centrífugas horizontales, se busca primero separar los sólidos en suspensión, ¿ok? Entonces fíjense que estas aguas entran acá al decantación, entonces lo que se busca es separar los sólidos en suspensión, ¿ok?, del material y de la fracción líquida, que entonces esa fracción líquida va a entrar posteriormente a lo que sería la centrífuga, ¿ok? Que entonces en esta centrífuga es que ocurre la separación del aceite de la fracción acuosa. Por eso es que entonces tenemos una corriente de aceite y una corriente de agua de cola. ¿Okay? Y esto ocurre en las centrífugas que son verticales. Luego, los sólidos disueltos en el agua de cola se concentran por evaporación, ¿okay? Por eso es que pasan a la evaporación para luego ser secados con el resto de la torta, por el resto de la torta de la prensa, y luego el aceite va a una etapa de purificación para obtener lo que sería el aceite final. Entonces, los sólidos de suspensión que salen del evaporador, que provienen de la decantación, se mezclan en el secador con la torta de prensa para proceder al proceso de secado, en el cual se va a deshidratar esa torta de prensa, ¿ok? Y vamos a pasar de un contenido de humedad inicial de 45 a 60% a una humedad final de 6 a 10%, ¿ok? Que va a ser el proceso de la humedad que va a tener al final nuestra harina. Y de esta forma vamos a obtener un producto estable y que sea resistente a las alteraciones enzimáticas y microbiológicas, que puede ser almacenado por largos periodos de tiempo en condiciones ambientales óptimas, con la mínima pérdida de sus propiedades tanto sensoriales como nutritivas, ya que en este proceso de secado llegamos a un contenido de humedad bajo, como mencionamos, de 6 al 10%, y durante este proceso de secado, como se elimina gran cantidad de agua, también se reduce el volumen, lo que hace que se obtenga un producto más manejable. Luego viene un proceso de enfriamiento previo al proceso de molienda, en el cual en el proceso de molienda lo que se busca es obtener un tamaño de partícula óptimo, y aquí se añaden ciertos antioxidantes que van a ayudar entonces a mejorar la estabilidad de nuestros productos para posteriormente ser envasado, almacenado y distribuido como harina de pescado. En el link que les coloco acá pueden ver el proceso de obtención de harina de pescado de una planta procesadora de pescado ubicada en Panamá, para que lo puedan visualizar. Ahora sí, pasamos a lo que sería nuestro problema. Fíjense, el problema nos indica: se requiere disminuir el contenido de humedad de una harina de pescado de 12 hasta 5%, para lo cual se emplea un secado. Calcule la cantidad de agua eliminada en el secador. Entonces necesitamos determinar cuál es la cantidad de agua eliminada en el secador. Entonces vamos a proceder a resolverlo como indicamos en los videos, en las láminas anteriores. Primero, en el paso 1 y paso 2, entonces ubicamos y dibujamos nuestro diagrama de bloques. Aquí nos están ubicando simplemente en la etapa de secado. Tenemos una harina húmeda que entra al secador, lo que sería la torta prensada, ¿ok? Entra al secador y se elimina agua y se obtiene la harina seca. Entonces dibujamos nuestro diagrama de bloques con nuestras corrientes de entrada, que están verdes, y de salida, las dos rojas. Colocamos la información de las corrientes que conocemos. La única información que conocemos sería el contenido de humedad de nuestra harina húmeda, nuestra torta de prensa,
y de nuestro producto final. Entonces, al conocer el contenido de humedad, podemos conocer la fracción de sólidos y la fracción de agua. La colocamos acá. Luego vamos al paso 3, que en el paso 3 es realizar el balance de masa global y el balance por componentes. Entonces, en el balance de masa global tenemos que la harina húmeda va a ser, que es nuestra entrada, va a ser igual a nuestras dos salidas, que son el agua y el producto seco. Y el balance de sólidos, entonces la fracción de sólidos de nuestra harina de entrada va a ser igual a la fracción de sólidos del agua presentes en el agua por la fracción de sólidos que están presentes en la harina. Sí. Como el agua no tiene sólido porque es solamente agua, entonces la fracción de sólidos del agua es 0, por lo que nos queda que la fracción de sólidos por la cantidad de harina húmeda va a ser igual a la fracción de sólidos de la harina seca por la cantidad de harina seca. Luego vamos al paso 4, que entonces sería contabilizar la cantidad de ecuaciones linealmente independientes y de incógnitas, y podemos observar que tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, pero tenemos tres incógnitas, no conocemos ni H, ni A, ni P, por lo cual no se puede resolver el problema. Pero el paso 4 nos decía que podíamos tener relaciones auxiliares, que en este caso el problema no nos da ninguna relación auxiliar, o establecer una base de cálculo de ser requerido. Entonces, en este caso, debemos asumir una base de cálculo. En este problema nos están pidiendo cuál es la cantidad de agua que se evapora, y obviamente esa cantidad de agua va a depender de la cantidad de harina húmeda inicial que estamos introduciendo al secador. Entonces, en este problema podríamos asumir tres bases de cálculos diferentes. Una es asumir cuál es la cantidad de harina húmeda que queremos secar. La otra sería cuál es la cantidad conocida de agua eliminada, pero esta sería nuestro problema, nuestra incógnita. Y la otra base de cálculo sería cuál es la cantidad, asumir una cierta cantidad conocida de producto seco. Nosotros vamos entonces a asumir la primera base de cálculo. Vamos a decir, vamos a partir de, si asumimos que tenemos 100 kilogramos de harina húmeda que queremos secar, entonces vamos a obtener tanta cantidad de agua evaporada. Entonces pasamos al paso 5, asumiendo la primera base de cálculo, donde H es igual a 100 kilogramos. Allí vamos a sustituir en la ecuación 2, ¿okay? Colocamos H en la ecuación 2, 100 kilogramos, nos queda esta expresión y podemos despejar P, donde la cantidad de producto seco, entonces serían 92,63 kilogramos, pero nuestro problema nos preguntan es la cantidad de agua eliminada, por lo cual este resultado de P lo colocamos y lo sustituimos en la ecuación 1, y fíjense que entonces nos queda como única incógnita A, con lo cual podemos despejar el valor de agua evaporada, que nos da 7,38 kilogramos, siempre y cuando partamos de 100 kilogramos de harina húmeda, que fue nuestra base de cálculo. Si aún partimos de 200 kilogramos, entonces obviamente la cantidad de agua evaporada será el doble, porque estamos duplicando la masa de alimentación. ¿Okay? Entonces fíjense que así resolvemos estos problemas en los cuales tenemos mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones linealmente independientes. Un datico o una curiosidad que pueden tener aquí: cuando en los problemas tengamos solo porcentajes y no tengamos un contenido de una masa de ninguna de nuestras corrientes de alimentación o de salida, ¿ok? Siempre van a tener, al menos que tengan ecuaciones auxiliares, pero la mayoría de las veces van a tener que asumir una base de cálculo. Entonces les voy a dejar este problemita para que pongan en práctica lo que acabamos de visualizar en el problema anterior. Este problema indica una mezcla de helado que contiene 40% de sólidos totales en congelada hasta que la mitad de su contenido de agua inicial es convertido en hielo. Si la mezcla contiene 12% de grasa, 16% de azúcar y 12% de sólidos no grasos de leche, determine la concentración de grasa, azúcar y sólidos lácteos en la fase acuosa del producto congelado. ¿Okay? Entonces, bueno, cualquier pregunta pueden consultarme a través del chat o del correo electrónico o cuando nos veamos. Saludos, chao.